pentecostales. Así que damos inicio, querido pastor Avieser. Tú te quedas a cargo, así que cualquier cosa ahí vamos a estar ahí en la sombra apoyando. Bien. Un gran abrazo, bendiciones. Amén. Que Dios te bendiga, Elías. Y Dios los bendiga a cada uno de los hermanos. Que bueno estar por aquí otra vez en la Academia Pentecostal dando clase. Vamos a dar una clase que es una clase, por un lado, media complicada por las diferentes posiciones, diferentes posturas, diferentes interpretaciones, diferentes puntos de vista que hay en la escatología. Eh, pero espero que aprendamos, porque si hay un problema que yo creo que tenemos nosotros en la escatología, es que muchas veces nos concentramos en aprender solamente nuestra escatología y como que no le damos importancia a las otras escatologías, a las otras ideas escatológicas. Y por eso no aprendemos mucho de las demás y a veces inclusive se comete la equivocación de llamarle la herejía a todo eso que está en contra de lo que nosotros pensamos como escatología. Pero vamos a ver durante esta clase que la escatología es bien variada. A pesar de que nosotros como pentecostales tenemos nuestras raíces escatológicas en una escatología en específico, pero no significa que las otras comprensiones escatológicas tengamos que verlas como errores o como herejías, sino como otros puntos de vista. Porque si hay una doctrina la cual no es fija, es la escatología. Así que qué bueno que están aquí, que tienen el interés de aprender de la escatología, y espero que sea un momento de bendición para ustedes esta clase y que aprendamos juntos. Vamos a comenzar con una oración, dándole gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí en esta noche. Te damos gracias, Jesucristo, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por la oportunidad que nos das, Padre Celestial, en esta noche de estar aquí reunidos en este lugar para aprender de la escatología, para aprender de la doctrina de los últimos tiempos, de las últimas cosas. Ayúdanos, Dios mío, a absorber todo este conocimiento, a aprender y a poder aplicarlo en nuestras vidas. Que esto que vayamos a aprender hoy sea de edificación para nosotros y de bendición, y que con este conocimiento eventualmente podamos bendecir a otros. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Así que comenzamos. Bueno, la escatología cristiana, entendiendo los últimos tiempos. La clase va a estar apocalíptica. Esta es la clase número 1 y vamos a estar tocando cuestiones introductorias que tienen que ver con la escatología, porque con el pasar de la semana vamos a ver cómo se complican un poco las cosas y cómo algunos conceptos de los que vamos a mirar hoy introductoriamente eventualmente se van a expandir y se van a explicar mucho mejor. Así que quizás hay cosas que hoy se van a quedar pendientes para explicarse mejor, pero la vamos a ver mejor con el pasar de las semanas. Así que, a ver cómo. Estoy trabajando con una herramienta de presentaciones. Vamos a ver cómo. Ahí. Excelente. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué es la escatología? Yo creo que si vamos a tomar una clase de escatología, lo primero que tenemos que tratar de saber es qué es la escatología. Que no tengamos un conocimiento incompleto o inexacto de lo que significa la escatología y que por eso terminemos llegando a interpretaciones incorrectas. Estoy admitiendo personas aquí. Bueno, la palabra escatología viene del griego escatón. Se escribe en griego como está aquí. Y escatón significa lo último, lo final. Y logia, pues es el estudio. Así que la escatología es el estudio de las cosas del último tiempo, el estudio de las últimas cosas, es la escatología. Pero dentro de la escatología hay una vertiente, o hay más de una vertiente, y hay una vertiente que normalmente no la vemos como escatología, pero que ciertamente pertenece también a la escatología. Y está la otra, que es la que trabajamos normalmente. La que nosotros estamos acostumbrados a ver y de la que estamos acostumbrados a escuchar es la escatología general, que es la que estudia los eventos del fin del mundo. Es la que estudia cómo va a ser el final, a lo último, cómo va a ser todo. Pero por otro lado, también está la escatología personal. Y esa nosotros muchas veces la vemos
muchas veces la estudiamos, pero como que no prestamos atención en que también es escatología. La escatología personal se ocupa del destino del individuo después de la muerte. ¿Qué va a pasar con la persona después de morir? Existe un estado intermedio, existe una resurrección personal, hay un juicio. ¿Qué pasa con las personas individualmente? Eso se toca entonces en la escatología personal. Así que las dos cosas tratan de estudiar y de contestar preguntas fundamentales sobre nuestro destino eterno y cuál va a ser el cumplimiento de esas promesas divinas que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Así que avanzamos, vamos a ver si avanzamos. Excelente. Bueno, sí, por aquí. La importancia de la escatología. ¿Por qué estudiamos escatología? ¿Qué es lo que nos lleva a querer estudiar y a querer aprender de la escatología? Lo primero es que aprendiendo de escatología podemos afianzar mejor y podemos entender mejor cuál es nuestra esperanza del último tiempo. Y hay una promesa de que nuestro futuro va a estar en las manos del Señor. No importa, bien sea si es la escatología personal o la escatología general, nosotros podemos tener la esperanza a través de entender la escatología de que nuestro futuro, nuestro último destino está siempre en las manos del Señor. La escatología nos ayuda, dependiendo cómo tengamos la escatología, a vivir en santidad. Porque dependiendo de qué es lo que nosotros esperamos, de qué concepto nosotros tengamos en cuanto a los últimos días, vamos a sentir una urgencia por comportarnos de una forma en específico, por manejarnos en la vida de una forma en específica. Porque si no tenemos esa idea, pues podemos perder el foco y podemos desenfocarnos, ¿verdad? Y podemos sufrir en cuanto a nuestro carácter. Eh, por otro lado, la escatología, esto va a ser bien importante. Dependiendo qué tipo de escatología uno tenga, también uno va a sentir inspiración para la misión. Y vamos a ver que hubo ciertas escatologías, en específico, escatologías históricas, que llevaron a ciertos grupos de la iglesia a tener un enfoque evangelístico más fuerte, mientras que otros modelos escatológicos retrasaron la obra misionera porque no la veían como necesaria. Eh, Importante, cuando nosotros entendemos bien la escatología, nos protegemos de las falsas doctrinas. Si no conocemos bien la escatología, podemos cometer errores que nos lleven a fallar en cuanto a ese entendimiento y inclusive pudiera terminar en herejía, como vamos a ver también que hay escatologías que entran en la herejía. Y la escatología, esto es bien importante y algo que también muchas veces pasamos por alto, que uno de los propósitos principales de la escatología es la de consuelo. En 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, la famosa perícopa del arrebatamiento, muchas veces nos enfocamos en lo del arrebatamiento solamente y no nos damos cuenta de que Pablo está queriendo traerle una esperanza a la iglesia tesalónica. Y entonces la escatología no se debe ver como una doctrina de miedo, sino como una doctrina de esperanza, una doctrina que nos mantenga seguros en el Señor y que nosotros estemos convencidos de que Él tiene el control de todo lo que pasa, inclusive del final, inclusive del sufrimiento, porque aún dentro del sufrimiento siempre va a estar la esperanza escatológica personal y la individual. Así que una escatología bíblica no solamente informa nuestra teología, sino que también nos ayuda a vivir de cierta manera, de determinada manera en nuestra vida diaria. Hay unas palabras clave dentro de la escatología, hay unos conceptos clave que lo vamos a estar mirando, que lo vamos a estar viendo a medida que vayamos estudiando la escatología y los distintos modelos escatológicos. Uno de los primeros, que va a ser bien importante, es el de la muerte. Eh, Aquí definiendo la muerte es la separación del cuerpo
y el alma. La muerte implica el final de la vida del ser humano sobre la tierra. Y dependiendo de cuál es nuestra escatología personal, nos va a decir a dónde, qué es lo que va a pasar cuando muramos. Aquí no se va a tocar mucho de esto, pero para que tengan una idea, hay ciertos grupos, y de hecho hay quizás un grupo más bien específico que son la iglesia adventista. La iglesia adventista tiene una idea que es la que se llama el sueño del alma. Ellos piensan que cuando la gente muere, en realidad está en un sueño, en un estado de sueño inconsciente, que durante la muerte la persona no sabe qué está pasando. Durante la muerte la persona no pasa nada, es un sueño. Y está esperando el día del advenimiento, sea lo que sea que signifique eso para los adventistas, eh, porque en ese momento esa persona va a ser despierta de ese sueño. Eh, Eso es una interpretación teológicamente bien poco respaldada. Casi ningún experto está de acuerdo con la idea del sueño del alma, pero interesantemente yo no sé ¿cuántos de ustedes han visto en sus iglesias esta idea del sueño del alma? Yo lo he visto en mi iglesia. A veces yo le pregunto a las personas, ¿qué tú piensas que va a pasar cuando usted muera? Y lo que me dicen es que uno va a estar en un sueño y que va a estar dormido hasta que el Señor los despierte. Y eso es una doctrina adventista que se llama la teoría del sueño del alma. Eh, la mayoría de iglesias no cree en el sueño del alma y vamos a ver ahorita, en un momento, qué es lo que significa, cuál es la escatología personal que la mayoría de la iglesia acepta. Eh, un segundo punto es el estado intermedio. Y hay dos ideas del estado intermedio. Hay dos cosas que son estado intermedio. El primer estado intermedio es la condición o lo que pasa entre la muerte y la resurrección. Como le dije, para los adventistas el estado intermedio es un sueño y ya, un sueño inconsciente. Pero también se entiende como el estado intermedio este momento que algunas escuelas escatológicas creen que va a ocurrir entre el, entre la segunda venida de Cristo y el fin de una era que se ha llamado, que se ha terminado con el nombre del milenio, gracias a Apocalipsis 20. Eh, la parucía. Aquí hay bastante, diría yo, para mí quizás malos entendidos con lo que significa parucía. La mayoría de los teólogos, reconozco que la mayoría de los teólogos equipara el concepto de la parucía como la segunda venida. Pero cuando estudiamos un poco más y un poco más a fondo qué significa el concepto de parucía, en realidad la parucía es el momento en el cual los creyentes se encuentran con Cristo. Ese momento es el momento del encuentro de los fieles con Cristo. Pero necesariamente no es lo mismo, o puede ser también del día del Señor, sí o no. Pero lo que a mí me gusta enfatizar de la parucía y yo siempre así lo digo, es que la parucía es para la iglesia. El evento de la parucía es un momento de gozo y de alegría exclusivamente para la iglesia. Otro tema es si qué va a pasar con el mundo en ese momento, si la tribulación es antes, si es después, si es en el medio, si es al final, si es al principio, cuando es la parucía. Lo importante en este momento es entender que la parucía es para la iglesia, porque es cuando Cristo se hace corporalmente presente para la iglesia. Esa es la parucía. Tiene que ir por aquí. La resurrección es súper importante la resurrección. Vamos a ver un poco más adelante sobre la resurrección. Y la resurrección es la transformación y reunión del cuerpo y el alma para la vida eterna. Es cuando el cuerpo es transformado y el alma viene otra vez a ese cuerpo y de esa manera están preparados para encontrarse con el Señor. También hay una resurrección final del día postrero que va a ser para condenación.
Pero entonces tiene otros elementos y otras connotaciones esta otra resurrección, porque es una resurrección más para juicio. Pero la resurrección de la iglesia es una resurrección para gloria. El juicio final es esta evaluación al final de los tiempos en el cual Dios va a ver las obras de las personas y va a determinar, a establecer cómo fuimos en nuestra vida y cuál va a ser nuestro destino según si pusimos a Cristo como el centro de nuestros corazones o no lo pusimos. Y al final la idea del reino eterno es el estado final, el estado definitivo, este momento en el cual todo al fin y al cabo es recreado y hay un nuevo despertar glorioso. Para mí, esta idea del reino eterno es como un volver, como un regresar al Edén, como volver a ese momento nosotros, pero también toda la naturaleza en una comunión perfecta con Dios. Todo recreado, todo perfecto, sin pecado, sin dolor y sin muerte. Así que estos conceptos son fundamentales para que entendamos el plan divino para el futuro de la humanidad y también de la creación, porque ahí en el reino eterno, en este estado eterno, vamos a entender cómo ocurre una restauración una restauración cósmica de todo esto que se dañó con la caída, de momento es totalmente restaurado en este estado eterno. Así que la primera pregunta. ¿Qué sucede cuando las personas mueren? Esto es la escatología personal. Vamos a ver diferentes perspectivas históricas y vamos a ver estas perspectivas desde el judaísmo del Segundo Templo cuando comienzan a surgir estas ideas. Tengo una pregunta por aquí. Adelante, Bede. Buenas noches, maestro. Me quería preguntar, hay textos que, por ejemplo, dicen que la tierra gime aún a su redención. Sí. Algunos, yo he escuchado que dicen que la tierra misma será restaurada. Otros, como hay una parte del Apocalipsis que menciona, será cielo nueva y tierra nueva. O sea, ¿será la misma pero nueva o restaurada? Quisiera que me expliques eso, disculpe. Va a haber una restauración cósmica. Todo es restaurado. Eh, Lo mismo que con nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos, una vez muramos, el cuerpo, la carne, va al polvo o sea, va a la tierra y se termina descomponiendo. Pero eventualmente la resurrección, esto que estaba dañado y descompuesto, se vuelve a componer otra vez. Asimismo, la tierra es renovada otra vez y recibe quizás una existencia apartada del pecado, apartada de la consecuencia de la caída, pues de repente esta nueva tierra va a estar ajena de esas consecuencias. Así que es una reconstrucción de la creación. Igual que nuestros cuerpos son transformados en la resurrección, la tierra también es transformada para estar en un estado perfecto, como había sido al principio allá en el Edén. Espero que te haya contestado la pregunta. Eh, Sí. sí. O sea, cuando dice todo nuevo, cielo y tierra, se refiere a esa restauración, no Sí, necesariamente que sea otro. no es que es otro, no, es que es renovado, es transformado. Es como, de nuevo, como nuestros cuerpos, que no es que vamos a tener un cuerpo diferente. El cuerpo glorificado de Jesús no era un cuerpo diferente, era su mismo cuerpo de carne y hueso, pero transformado, glorificado. Dice Pablo en 1 Corintios 15 que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pues asimismo, la creación al final es renovada, es transformada. No es que otro mundo, no es que vamos a vivir en otro planeta, no, es que este planeta es transformado y es renovado. Eh, Carlos, tengo una pregunta por ahí. Gracias, profesor. Interesante lo poco que llevamos hasta el momento y sin duda que van a surgir varias preguntas. En la diapositiva anterior usted mencionaba en esta idea del juicio final de que, bueno, y no solamente usted, sino que la Biblia justamente dice que vamos a ser juzgados, ¿verdad?, por nuestras obras. Ujú. ¿Cómo conciliamos esta idea o a qué se refiere cuando habla de que vamos a ser juzgados por nuestras obras si hemos entendido dentro de nuestra doctrina fundamental que la salvación es por gracia, ¿verdad? Y más no por obra? ¿Cómo conciliamos la idea de la salvación por gracia y que el juicio va a ser por obras?
No sé si me puede explicar esa pregunta, querido profesor. Yo creo que está interesante la pregunta y el cuestionamiento. Y tienes razón. Yo creo que muchas veces nosotros como protestantes hemos menospreciado el- la importancia de las obras. No sé si ustedes recuerdan la porción de Pablo y Cornelio. Cuando Dios se le revela a Cornelio, él le dice que había escuchado sus oraciones y también sus limosnas. Dios había visto que él había hecho buenas obras. Yo creo que la reforma nos quitó esta, la idea de la necesidad de nosotros también orar de manera positiva, de orar de manera correcta. Em, Porque, sí, claro, las obras acompañan a la fe. Nosotros tenemos obras, buenas obras, ¿verdad? Obras piadosas, porque tenemos fe. Eh, pero tenemos que esforzarnos también por hacerlas. Tenemos que ser positivos con nuestro accionar de nuestra vida. Si nosotros tenemos la oportunidad de hacerla, nosotros tenemos que hacerla. Y yo creo que la fe los impulsa. Yo creo que el Espíritu Santo mismo nos impulsa a hacer las buenas obras. Pero, pero igual nosotros podemos resistirnos y nosotros podemos decidir no hacer lo que sabemos que se supone que hagamos. Así que es algo medio misterioso, pero al final del tiempo lo dice la palabra, que Dios nos va a jugar según nuestras obras. Así que la primera obra, eh, ¿verdad? Es aceptar a Cristo en nuestro corazón. Nosotros no somos calvinistas, que pensamos que Dios nos obliga y que Dios tiene un pueblo elegido y que los escoge y que los predestina y que ellos no pueden hacer nada porque sin importar lo que ellos hagan, si son predestinados van a ser salvos. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que nosotros aceptamos positivamente el llamado de Dios para nuestras vidas. Así que eh, ya de por sí es algo que estamos haciendo, ¿verdad? A mí me gusta exponer la fe más como una actitud, porque es tú decidir y tú pensar y tú poner tu confianza en Cristo. Pero igual tenemos que accionar de cierta manera y tenemos que demostrar con nuestros frutos qué es lo que somos. Y yo creo que eso es lo que Dios va a juzgar al final. Eh, y, y según vemos en el texto bíblico, Dios va a juzgar diferente a ciertas personas de otras. Y no significa que las personas que salva va a perder su salvación quizás por esto. Pero tenemos que esforzarnos por hacer lo mejor que podamos para la obra del Señor según las capacidades que Él ha puesto en nuestras manos y la capacidad que ha puesto y el entendimiento que nos ha dado también. Porque si Él nos va a juzgar también por los talentos y por cómo usamos los talentos que Él nos ha dado. Así que quizás sí hay un choque, pudiéramos decir en la teología, pero yo soy de la idea de permitir que, de que nosotros deberíamos intentar vivir con estas diferencias que a veces encontramos en el texto bíblico y vivir con ellas y armonizarlos con ellas. Es verdad que las obras no nos salvan, pero tenemos que hacer buenas obras siempre y cuando esté en nuestro alcance, porque el mismo Espíritu Santo nos va a impulsar a hacer esas buenas obras. Espero que haberte contestado. Parece Amén, que amén, profesor, gracias. Sí, se entiende la idea donde usted me quería llevar con la pregunta y de alguna forma también la comparto, así que gracias. está bien. Tengo otra pregunta, pues tengo dos preguntas más. Vamos con Ángel primero, Pastor, en realidad la salvación sigue siendo por gracia y por medio de la fe. por supuesto. Digamos que sigue siendo un favor de Dios, pero por medio de la fe. Por eso somos salvos, digamos, no hay una contradicción. El Ujú. tema es que después las obras, creo que en cierto modo es la evidencia de esa conversión. Entonces, digamos, no hay un problema, porque somos salvos por gracia, Claro. como dice Efesios 2:8, por Ujú. medio de la fe.
Es necesario creer en Jesucristo como Dios y en su obra salvífica, y eso nos hace salvos. Pero Claro, después, el mantenimiento de esa salvación, la evidencia de esa justificación que hemos tenido, es la vida que llevamos. claro. Me parece que esa un poco la idea, me parece. Sí, sí, por supuesto. Y precisamente por eso procuramos tener vidas piadosas, porque tenemos como ese deseo en nuestros corazones de dar frutos dignos de arrepentimiento, de ser árboles fructíferos, porque estamos conectados a la vid verdadera y por eso producimos estos frutos y por eso realizamos estas obras, no para nuestra salvación, sino porque somos salvos. Así que eso, por supuesto, Ángel, tiene toda razón. Tengo más preguntas por ahí. De Julio. Profesor, bueno, me quedó claro lo que quiso decirnos sobre lo que son las obras. Si bien somos salvos por gracia, pero el Espíritu Santo se supone que nos hace hacer buenas obras. Eso lo tengo bien claro. Pero tengo una pregunta con lo que estaba siguiendo en la materia ¿Mm? sobre la transformación de nuestros cuerpos. Mi Ajá. pregunta es, ambas personas, hemos hecho bueno y los que han hecho lo malo, ¿ambos seremos transformados? Ambos seremos resucitados. Lo que pasa es que los cuerpos con los cuales nosotros resucitaremos son unos cuerpos gloriosos y los que van a ser resucitados al final van a ser resucitados, pero en un estado de deshonra, en un estado que lo que los va a preparar es para el sufrimiento. Así que yo no puedo decir tanto que es una transformación, en el caso de los impíos, de los malvados, es una resurrección, pero es una resurrección para condenación. Así que no va a ser un buen momento para ellos. Ellos desde la muerte ya están pasando por las consecuencias de no haber aceptado a Cristo en sus corazones y al final del tiempo son renovados, pero para condenación. Así que no es el mismo cuerpo, no es la misma transformación, no es la misma glorificación, sino que es una recreación, pero para condenación, a diferencia de nosotros los creyentes, que somos transformados y somos glorificados para poder estar en este estado eterno, en este estado eternamente con Cristo, desde ese momento que se nos revela ahí en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. ¿Me puede repetir, por favor, ¿cómo se llama? El libro que acaba de decir. Ah, es 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, que es el texto que habla del arrebatamiento. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Pues ese es el momento del arrebatamiento. Y independientemente de cuál va a ser, al fin y al cabo, que nosotros que creeramos de la escatología, el creyente y la iglesia desde ese momento va a pasar a estar con Cristo. Desde ese momento ya no va a haber nada que nos separe de Cristo. Ya sea que creamos que hay un milenio, que no hay un milenio, que hay una tribulación, o que la iglesia la pasa, no la pasa, sin importar lo que creamos. En ese momento que aparece ahí, desde ese momento, la iglesia va a estar por siempre con Cristo. Ok, muchas gracias. Una pregunta por ahí, otra de Enrique. Sí, hola, profe. ¿Cuál es la diferencia entre el tribunal de Cristo y el juicio final? Eso quizás puede ser para otras clases más adelante, porque todavía estamos empezando. Así que Enrique, Claro, pero la vemos más adelante. mi consulta es la siguiente. En el juicio final se está hablando de que van a estar, digamos, todos, digamos, los justificados y los no justificados por Cristo, ¿verdad? Pues ahí va a haber diferentes perspectivas. Hay unos que piensan que el juicio de los creyentes pasa en un momento y el otro juicio final pasa en otro momento. Hay otros sistemas escatológicos que piensan que es un solo juicio. Así que la realidad es que va a depender de cuál es el marco escatológico que se usa para entender qué es lo que pasa en el libro de Apocalipsis. Es lo que nos va a decir si es un solo juicio para todos o si hay dos juicios diferentes. Un juicio Claro, para un grupo y otro juicio para otro. Eso lo vamos a ver de nuevo más adelante, pero así que va a depender de cuál es la escatología que tengamos. ya entiendo, gracias.
Creo que ya, no sé si me queda una pregunta más. Ahí dice Enrique, pero no sé si ya le contesta a Enrique. Sí, yo le recién, gracias. Ah, excelente, ok. Vamos a continuar entonces. Ok, vamos entonces ahora con la escatología personal. Y vamos a ver estas perspectivas históricas y vamos a ver cómo esto de la escatología personal se remonta hasta el Pentateuco. Eso lo vamos a ver ahora. Hay dos perspectivas históricas y tiene sentido que sean solamente dos a grandes rasgos. Hay una que dice que cuando la persona muere es el final. Llegó la muerte, se acabó todo. No hay más nada que hacer, todo se terminó. La otra es la que dice que la muerte en realidad es un estado temporal, es un momento temporal en la espera de la resurrección. Y ajá, exacto. En parte se puede ser, aunque el aniquilacionismo se debe más al final, al último tiempo, cuando sea el juicio final. Ahí es que eso es lo que se refiere el aniquilacionismo. Pero aquí estamos hablando de que una vez la persona muere, ya es como pasó, ya, no pasa nada. O sea, no es ni siquiera aniquilación, es que dejó de existir por completo, nada, no pasa nada. No hay una conciencia, no hay una idea de retornar. La cosa es que esta idea es la idea que sostiene uno de los grupos del judaísmo del Segundo Templo, uno de los grupos del judaísmo de Jesús, que eran los saduceos. Y vamos a ver más adelante por qué. Hay otra idea, que es la de la muerte temporal. En esta idea, esta muerte del cuerpo no es el final, sino que hay algo que va a suceder después que va a hacer que ese estado termine de alguna forma y cambie a un estado diferente, porque de nuevo, los que creen en que la muerte es temporal, también creen que, y Apocalipsis habla de la segunda muerte, que para los justos ellos van a tener un destino, pero para los impíos va a haber un destino diferente. Así que la muerte, según esta perspectiva, no es la última palabra. Y esto es una nota que lo van a ver, y esto es bien interesante, porque dependiendo de la manera en la cual nosotros pensamos que Dios actúa, esa es la manera en la cual nosotros vamos a ver la muerte. Ahí había en el tiempo de Jesús, el grupo de los saduceos pensaba que Dios había hablado, pero pensaba que Dios había hablado allá en el Pentateuco, pensaba que Dios había hablado con Moisés. Pero después que Dios le había dado la ley a Moisés, las cosas que habían pasado después, ellos no le tenían tanta importancia. Para ellos lo importante eran los primeros 5 libros y todo lo que aparecía en estos 5 libros. Así que en cierta perspectiva, este grupo eran cesacionistas, porque ellos pensaban que la obra de Dios se había detenido allá en el Pentateuco. Pero hay otra perspectiva, que es que Dios seguía obrando, que Dios seguía actuando en la humanidad, y si Dios seguía actuando todavía, pues entonces tenía sentido que también Dios tuviera el poder de levantar de la muerte a los que habían muerto anteriormente. Así que ahí vemos cómo las ideas que actualmente se ven en esto de los cesacionistas y los continuistas, pues desde este tiempo, desde qué es lo que pasa cuando una persona muere, ya se veían estos inicios de estas ideas de si Dios seguía actuando o si Dios había actuado una vez y después no actuaba más nada por la humanidad. Sí. Perfecto. Vamos a ver un grupo famoso en los evangelios, que son los saduceos. Eh, los saduceos eran un grupo, junto con en el judaísmo del Segundo Templo, a grandes rasgos estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los esenios, estaban los celotes, habían diferentes grupos, habían grupos apocalípticos, habían diferentes grupos. Pero de los más famosos, porque he mencionado en la Biblia, están los saduceos. Como dije anteriormente, para los saduceos, el texto más importante dentro de su fe era la Torá, eran los libros de Moisés. Aparte de los 5 libros de Moisés, no es que ellos no
pensaran, no es que ellos pensaran que los otros libros eran invenciones humanas necesariamente, sino que no les daban ninguna importancia. Ellos, el enfoque de ellos estaba en estos primeros 5 libros de Moisés, en el Pentateuco. Para ellos Dios, como les dije anteriormente, había hablado definitivamente a través de Moisés. Y Dios había dicho todo lo que quería decirle a la humanidad a través de Moisés. Entonces, si cualquier otro se levantaba diciendo que Dios le había dicho algo, que Dios había dispuesto algo, pues esa persona sencillamente no se le daba ninguna importancia. Porque lo importante era específica y exclusivamente lo que Moisés había dicho y lo que había quedado escrito en la Torá. Por eso su escatología era bastante minimalista. Para ellos, cuando las personas morían, sencillamente iban al Seol. No importa si eras bueno, si eras malo, no importaban tus obras, no importaba cómo tú habías estado en tu vida, bien o mal. Al final, todos iban para el mismo lugar. Y algo así mismo es lo que vemos en los primeros 5 libros. Cuando la gente moría, decía, y se fue a descansar con sus padres. Y ya. Y con el descanso de los padres, pues ya no se sabía más nada de esa persona. Se fue a descansar con sus padres y se fue a descansar con sus padres. Y todo el mundo se iba a descansar con sus padres. Y no había esta noción de más de un lugar en el cual fueran las personas según como habían vivido. Tú tenías que asegurarte de vivir en tu vida como mejor tú pudieras, porque no existía más ninguna oportunidad y después de que se acabara tu vida, ya, como dicen por ahí, ya fuiste, ya no había más nada. Terminó su vida, olvídate que como si nunca hubiera existido. Así que dentro de la comprensión saducea, había un destino común de los muertos. Todos los muertos iban al mismo lugar. Y ahí tenemos unos cuantos versos, por ejemplo, Génesis 37-35, en el cual se habla de las personas que mueren descendiendo hasta el Seol. Como segundo lugar, ellos no había ninguna posibilidad de un retorno eterno, de un retorno. Una vez tú estuvieras en el Seol, ya no había manera ninguna de salir del Seol. Ni siquiera se pensaba que era necesario salir del Seol. Llegaste al Seol, ahí te vas a quedar. Finalmente, no existía un sistema de recompensa ni tampoco un sistema de castigo. De nuevo, no importante cómo tú viviste en tu vida, llegaste al Seol y ahí te quedaste. Todo el mundo iba para el Seol independientemente de cómo te comportaste, independientemente de cómo actuaste. Así que se aseguraban de en vida vivir lo mejor que pudieran porque no había ninguna esperanza de nada, sencillamente de nada, para el más allá. Lo importante era obtener todos los logros que tú pudieras en vida y disfrutar todo lo que pudieras en vida. Pero esta idea del Seol, esta idea del lugar de los muertos, con el pasar de los siglos fue evolucionando, fue transformándose, no se quedó fija. De la misma manera que existe el concepto que se llama la revelación progresiva, pues asimismo esta idea del Seol fue cambiando y fue evolucionando. Por ejemplo, en Isaías 14, del 9 al 11, está interesante porque ahí nos habla del rey de Babilonia y nos dice que cuando él descendiera, cuando él fuera a descender allá al Seol, ahí iba a ser recibido por otros reyes, pero iba a ser recibido por otros reyes como para burlarse de él, porque a pesar de que él se creía que era bien grande, había terminado igual que ellos en el Seol. Así que el Seol para ese rey iba a ser un lugar de tormento, porque él en el vida él creía que se había enaltecido, pero al final había terminado humillado en el Seol. También hay algunos salmos en los cuales aparece esta idea de que había una posibilidad de que el alma no reposara todo el tiempo en el Seol, de que no descansara eternamente en el Seol. Y ahí, por ejemplo, está el Salmo 16:10, 49:15. Y gradualmente se comenzó a desarrollar la idea de que los justos y los impíos quizás iban a ser tratados de manera diferente después de la muerte. Y de esa manera empieza a ver esta idea de que, bueno, quizás si los vivos, si los muertos justos y los impíos son tratados diferentes, quizás también exista por ahí la idea de la resurrección.
Y comienza a existir, a aparecer esta esperanza. Exacto, la palabra de rico y Lázaro. Pero mira, fíjate, estamos hablando todavía del Antiguo Testamento y aquí vamos a ver cómo esta idea de la esperanza de resurrección empieza a surgir desde antes, desde el Antiguo Testamento. En el periodo persa y helenista, esto es bien interesante. Uno de los campos que más a mí me gusta y me llama la atención es el de la apocalíptica, del periodo del Segundo Templo. Y donde este tiempo, y en este periodo de tiempo, comenzó a crecer esta esperanza de un estado intermedio, de que el Seol puede ser un lugar temporal y que quizás había una esperanza de que el alma no permaneciera por siempre en el Seol. Por ejemplo, dice Daniel 12:2. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Fíjense, resurrección de justos, pero también de impíos. Daniel, Antiguo Testamento. Isaías 26:19. Pero los que mueran en el Señor vivirán. Sus cuerpos se levantarán otra vez. Los que duerman en la tierra se levantarán y cantarán de alegría, en una esperanza de resurrección. Y este puede ser chocante para algunos, pero es fundamental, es un pilar para entender la resurrección, sobre todo en el periodo del Segundo Templo. Segunda de Macabeos 7:9. En su casa, por allá, léase Segunda de Macabeos 7, para que usted vea lo que pasó por ahí. Y si tiene la oportunidad de leerse Cuarta de Macabeos, también. Porque aquí aparece esta idea de una familia, en realidad una madre con su hijo. Los griegos estaban torturando a los hijos de la señora y le estaban diciendo que la condición para que dejaran de torturarlos era que ellos claudicaran a su fe hebrea, era que ellos se profanaran consumiendo cerdo, que saben que para ellos era profano. Pero en este capítulo de Macabeos vemos esta esperanza que los judíos ya estaban desarrollando de una resurrección personal. Y me encanta este verso del 2 de Macabeos 7:9. Dice, el rey del mundo nos resucitará para una vida eterna. Y eso es una de las respuestas que le da uno de los jóvenes que está siendo torturado. Le dicen, mira, no importa lo que tú hagas, tú crees que tú estás ganando con esto que tú estás haciendo, mami, pero la realidad es que más allá de lo que me pase, más allá de la muerte, el rey del mundo nos va a resucitar. Miren qué esperanza bonita. Y que a veces nos perdemos por no prestarle ninguna atención a los deuterocanónicos. Así que esta evaluación teológica refleja una creciente comprensión de que la justicia de Dios no podía quedar limitada a esta vida, sino que debía manifestarse también más allá de la muerte. Seguimos. Y en contraposición a la posición de los saduceos, tenemos la visión de los fariseos y la visión apocalíptica. Los fariseos creían que Dios recompensaría a los justos con la vida eterna y castigaría a los impíos tras la resurrección. Si recuerdan el revuelo en Hechos 23, tenía que ver mucho, y Pablo se aprovechó, porque como Pablo había sido fariseo, él sabía lo de la resurrección y esta tensión que había entre los fariseos y los saduceos. Y él se aprovecha y forma una revuelta gracias a esta cuestión de la resurrección, porque los fariseos sí creían en la resurrección. Y es porque la idea de la resurrección comienza a surgir y se hace cada vez más y más fuerte en los escritos, en los otros escritos del Antiguo Testamento, en los profetas, en los libros poéticos y en los libros proféticos. Y a medida que más se acerca el periodo del Segundo Templo, más va creciendo esta idea de la resurrección. Y era una idea que estaba fresca en la mente de los fariseos. Pero sin embargo, es bien interesante, siempre me llama la atención también la figura de Enoc en Génesis 5:24, y también por ahí podemos decir, por ahí, primera de Enoc. También aparece, estoy diciendo primera de Enoc, no estoy diciendo porque sea canónico, lo estoy diciendo porque recoge cuál era la costumbre, cuál era la tradición, cuál era el pensamiento del judaísmo del Segundo Templo. Así que no es que usted se va a leer primera de Enoc y usted va a pensar que todo lo que dice ahí es verdad y todo lo que dice ahí le va a aplicar a su vida, no. Lo que nos ayuda a entender el pensamiento del periodo del Segundo Templo. De hecho, también está Segunda de Enoc, que en Segunda de Enoc, precisamente de lo que se trata es del viaje al cielo de Enoc. Después en su casa lo lee con calma. Pero de nuevo, no es que estoy diciendo que es canónico,
es para que usted sepa cómo es que pensaban los apocalípticos. Y también tenemos el caso de Elías, Segunda de Reyes 2:11. Así que ya se empezaba a ver esta idea de una comunión con Dios que podía trascender la muerte, que quizás había una esperanza más allá de la muerte. Y en escritos, como dije, como en Primera de Enoc, se expandió esta visión de un juicio final con un reino de justicia para justos y condenación para los impíos. Y estos documentos ya existían en el tiempo de Jesús en la tierra. No estoy diciendo de nuevo que sean canónicos, pero es importante conocer cómo es que ellos pensaban. Así que seguimos. La visión cristiana de la escatología personal, que es la visión que nosotros tenemos. Como con la resurrección de Cristo, la esperanza escatológica se hace más fuerte y se hace más radical y se hace más real en cada una de nuestras vidas. Dice Pablo en 1 Corintios 15, ese capítulo me encanta. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra predicación y vana es nuestra predicación, o sea, la predicación de Pablo, y vana también es vuestra fe. La fe de ustedes es vana. Y así que la esperanza que Pablo predicaba y la fe que ellos tenían, tenía como pilar la resurrección de Jesús. Así que había que sostener la resurrección de Jesús. Así que para el cristiano, la muerte del creyente es estar con Cristo. Dice Filipenses 1:23. La muerte no es la separación de Dios, sino es un encuentro con Dios. Creemos que cuando el creyente muere, va a estar con Cristo. Como dice Pablo también, que prefiere morir para estar con Cristo. En cuanto al estado intermedio, los justos disfrutan de la presencia de Cristo, mientras los injustos enfrentan un estado de separación y un juicio, y quizás un juicio. Y eso se parece ahí así al rico y Lázaro, de como por un lado, Lázaro, que había vivido una vida miserable, pues ahí, cuando estaba en el seno de Abraham, era tratado con cariño. Por eso es que el seno de Abraham estaba cerca del patriarca. Y por otro lado, el rico, que había tenido todo en la vida, de repente ahora es un miserable en el momento de su muerte. Vemos cómo los justos tenían recompensas y los impíos tienen castigo. Nosotros también, como escatología personal, creemos en la resurrección final. O sea, en que los cuerpos de nosotros van a ser transformados de una forma gloriosa cuando resucitemos. Y esta es la esperanza, de nuevo, 1 Corintios 15. Y al final creemos que una vez el creyente muere, no importa lo que pase, está bendecido con una vida eterna con Cristo, ya sea antes de la resurrección o después de la resurrección. Una vez el creyente muere, comienza a gozar de los beneficios de la vida eterna. Pero de nuevo, algo importante, hoy nosotros en nuestra vida, siempre y cuando permanezcamos en Cristo, también estamos disfrutando de vida eterna, porque nosotros estamos seguros de que si permanecemos, vamos a tener vida eterna. Así que si usted permanece desde allá, usted puede estar seguro de su vida eterna. A mí en este sentido me preocupa mucho que a veces hay incertidumbre en las personas que no saben qué va a pasar con ellos en el momento de su muerte. Y siempre tienen esta incertidumbre de su vida, inclusive terminan dudando de su salvación, de qué es lo que puede pasar con ellos, y ven esa vida con miedo. La vida no hay que vivirla con miedo. La vida lo que hay es que vivirla agarrado de Cristo. La vida lo que hay es que vivirla es en fidelidad a Cristo. Porque siempre y cuando nos permanezcamos fieles a Él, podemos estar seguros de que vamos a gozar de esa esperanza de vida eterna. Inclusive desde ahora en nuestra vida. Aleluya. Así que, bueno, vamos a cambiar ya el tema de la escatología personal y vamos a comenzar a hablar de unos marcos hermenéuticos en la escatología. Y vamos a ver qué son marcos hermenéuticos también, que esto va a ser importante. Y todo esto tiene que ver con cómo se interpretan los textos bíblicos sobre el fin de los tiempos. Y ya dejamos atrás la escatología personal y ahora vamos a entrar a la escatología general. Básicamente, en lo que queda de curso vamos a estar hablando de escatología general, de qué es lo que pasa en el fin de los tiempos, pero en el mundo, no solamente a cada persona como creyente,
sino que pasa, por ejemplo, con la iglesia como grupo, que pasa con los impíos también como grupo, que pasa con la naturaleza al final del tiempo. Todo esto es escatología general. Así que la primera pregunta es, ¿qué es un marco hermenéutico? Yo no sé si ya ustedes tomaron hermenéutica, pero un marco hermenéutico son unos principios que nos permiten interpretar el texto bíblico de una manera específica. Y esto es algo que yo siempre recalco cuando, cuando estoy hablando con las personas de temas teológicos. Y yo les digo, mira, siempre tú tienes que estar consciente de cuáles son los lentes que tú tienes cuando estás viendo el texto bíblico. Porque dependiendo del lente que tú tengas, es como tú vas a ver el texto bíblico. Si tú tienes un lente determinado, un pasaje lo vas a ver de una manera, y si tienes otro lente, lo vas a ver de otra. Lo ideal es quitarnos los lentes, pero a veces es medio complicado entender el texto bíblico sin los lentes. Y por eso los marcos hermenéuticos son herramientas. Pero deberíamos tratar de mirarlos sin los lentes. Pero es difícil. Y al fin y al cabo, estos marcos hermenéuticos son herramientas que nos van a ayudar a entender el texto bíblico. Lo importante es que nosotros entendamos que probablemente si una persona mira el texto bíblico de una manera diferente en cuanto a esto de la escatología general, es porque está usando un lente diferente al lente que nosotros tenemos puesto. Así que este marco hermenéutico se enfoca en el método de interpretar y no en la cronología, porque después vamos a ver que la cronología es otra cosa. Dame ver cuántos son, exacto, 5. 5 principales marcos hermenéuticos. El primero, el más conocido diría yo en estos momentos, el futurista. Este marco hermenéutico tiende a ver lo escatológico como que es algo que todavía no ha ocurrido, como que es algo que todavía está esperando en gran parte, en su mayoría, el cumplimiento final. Yo diría que una de las escuelas que más ha adoptado este marco es el dispensacionalismo. Y ahí tenemos exponentes como Walbord, Riley, Bock y Blazing. Interesante que también vamos a ver cómo el dispensacionalismo ha ido evolucionando y que probablemente el futurismo súper estricto se ha ido alivianando con el pasar de los cambios de la escuela dispensacional, pero no, eso lo vamos a ver más adelante. Y tradicionalmente, los que son más fuertemente futuristas son los dispensacionalistas. El segundo marco hermenéutico es el preterista. El preterista lo que dice es que todo ya se cumplió, todos los eventos escatológicos que iban a ser futuros ya se cumplieron. Eran futuros, pero ese futuro ya es nuestro pasado. O en su gran mayoría se cumplió. O sea, cumplió todo, o falta, o se cumplió la mayoría. Todo o la mayoría. Los que piensan que se cumplió todo son los que se llaman preteristas totales, que ahí hay un serio problema, porque inclusive tú estarás diciendo que Jesús ya regresó, si eres preterista total. Pero también están los preteristas parciales, que son los que piensan que gran parte de la escatología o gran parte de la escatología ya se cumplió. Y hay muchos hoy en día que sostienen un preterismo parcial para algunos eventos específicos. Y, por ejemplo, Sproul es preterista parcial, N.T. Wright también es preterista parcial, y Michael Bird también tiene cierto preterismo parcial. Pero este preterismo parcial está enfocado en el discurso del Monte de los Olivos. Ellos piensan, Wright y Bird, que ese discurso del Monte de los Olivos ya todo se cumplió, que todo lo que está hablando ahí en esos versos de Mateo, Marcos y Lucas se trataba todo de la destrucción del templo. Y entonces ellos ven la destrucción del templo como un momento de juicio, y que todos esos símbolos que aparecen en el discurso escatológico eran en realidad símbolos que apuntaban a esa destrucción del templo que ocurrió en el año 70. Tengo una pregunta por ahí. La vi por ahí, ahora no la veo. Para. Ok. ¿Se puede considerar el tretenismo tal como era? Sí.
El preterismo total es una herejía, porque niega la resurrección, niega el regreso de Cristo, porque dicen que ya Cristo volvió. Entonces, no hay una esperanza de que Cristo vuelva, no hay una esperanza que vamos a resucitar, porque ya todo pasó, ya todo, no sé cómo ya nosotros resucitamos, no sé cómo ya estamos glorificados. Es bien problemático, y por eso la gran mayoría le va a decir que el preterismo total es una herejía. Inclusive hay que tener cuidado con las ideas del preterismo parcial, porque también hay unas ideas por ahí que están bien complicadas del preterismo parcial. La número 3 es la historicista. Pablo enfrenta a algunos de ellos. Claro, sí. Y precisamente por la esperanza de la resurrección, que era parte del problema. Así que la historicista, las profecías eran a futuro, pero se han ido cumpliendo poco a poco a través de la historia de la iglesia. No sé cuántos han escuchado eso, pero ellos dicen, por ejemplo, que en el mensaje de las 7 iglesias, la primera iglesia representa un tiempo específico de la iglesia, y la segunda, la tercera, y así. Las 7 iglesias, las 7 representan un tiempo en un periodo específico en la historia de la iglesia. Y asimismo entienden el Apocalipsis de manera extendida, como que cada una de las cosas que pasan ahí representan un momento específico dentro de la historia de la iglesia. Esta historicista no se usa mucho en la actualidad. Interesantemente, uno de los grupos que lo sostiene, que los continúa sosteniendo, son los adventistas del séptimo día. Claro, lo que pasa es que si Elena de White creía en esta interpretación, en este marco hermenéutico del Apocalipsis, pues los adventistas van a creer lo mismo, porque ellos piensan que el espíritu profecía estaba en Elena de White. Así que todo lo que diga, lo que Elena dijo, para ellos es como si fuera una profecía de parte de Dios. Vamos a ir por aquí. La idealista. En la idealista, la profecía no tiene que ser específica para un tiempo, no tiene que tener un cumplimiento exacto en un evento singular, sino que pueden ser eventos que se repiten o que se pueden repetir una y otra vez en la historia. Así que entonces Apocalipsis no nos narra o no nos cuenta necesariamente de un evento en específico, sino de ideas, de cosas que pasan y que hay la posibilidad de que se repitan con el pasar de los siglos. Y pueden repetirse en diferentes épocas. Así que el modelo, este marco hermenéutico idealista, enfatiza el mensaje simbólico, trata de descifrar los símbolos dentro de la profecía, y muchas veces trata de buscar interpretaciones más espiritualistas dentro de la profecía. Y uno de los exponentes actuales más destacados es J.K. Beale. Tiene un comentario de Apocalipsis que es bastante usado por los idealistas. Y el último es el marco ecléctico. El marco ecléctico trata de no quedarse con uno solo de los marcos que dije anteriormente, sino que emplea diferentes ideas de cada uno de los marcos para construir su propia conclusión. Así que no hay un marco ecléctico exclusivo, sino que los teólogos que usan este marco se permiten tomar parte de cada uno de los otros marcos para llegar a sus conclusiones. Ahí podemos hablar, por ejemplo, de Kinner, de Lat y de Wright también. Porque Wright, a pesar de que ve el cumplimiento del discurso de los olivos de manera ya cumplida, no significa que él no crea que va a haber una resurrección al final, no significa que él no crea que Cristo va a regresar. Así que él piensa que hay unas partes que se cumplieron, pero las partes que él piensa que no se cumplieron, pues usa otros marcos hermenéuticos para interpretarlas. Así que se busca un equilibrio entre interpretaciones que son más literales y otras que son más simbólicas. Por ejemplo, la futurista normalmente es bastante literal. La historicista también puede ser literal. La preterista trata de ver cumplimiento literal en algunas cosas. La idealista es más simbólica. La futurista quizás ve las cosas algunas simbólicas, y así dependiendo puede ser simbólica o puede ser también literal. Ningún marco hermenéutico es perfecto,
Cada uno, todos tienen fortalezas, todos tienen debilidades. No tenemos que casarnos con un marco hermenéutico en específico, sino que tenemos que entender que todos existen y reconocer cuando se aplica cierto marco hermenéutico para usando una interpretación en específico. Y normalmente los exponentes que son más responsables normalmente te dejan saber cuál es el marco hermenéutico que ellos prefieren. Y cuando empiezan a tratar de describir la escatología, de antemano te dicen qué es lo que ellos piensan en este sentido. Si son idealistas, si son historicistas, si son futuristas o si son preteristas. Así que después de ver los marcos hermenéuticos, vamos a ver los modelos escatológicos. ¿Qué son los modelos escatológicos? Pues, mientras que un marco hermenéutico es como un lente, como le dije ahorita, para interpretar los textos, cada uno se pone su propio lente en el marco hermenéutico. El modelo escatológico es como un mapa que delimita cómo van a ser los eventos al final. Trata de delinear cómo es que va a pasar esos eventos y qué es lo que va a pasar al final de los tiempos. Cada una de estas propuestas que vamos a ver dice cómo piensan que va a suceder los eventos finales. Se enfocan en el orden, en la naturaleza y en la relación entre cada uno de los eventos. ¿Cómo se relacionan cada uno de ellos? ¿Cómo se supone que van a ocurrir cada uno de ellos? ¿Cuándo ocurre el arrebatamiento? ¿Cuándo ocurre la parucía? ¿Cuándo ocurre la segunda venida? ¿Cuándo ocurre el milenio? ¿Cuándo llega el estado eterno? ¿Cuándo vamos a hacer los juicios? Hay un juicio, hay dos juicios. Todo esto se contesta con los modelos escatológicos. Intentan responder cómo y en qué orden ocurrirán todas las cosas al final. Así que para desarrollar un modelo escatológico coherente es necesario primero adoptar un marco hermenéutico específico y saber cuál es el que estamos usando cuando vamos a mirar el modelo escatológico. Aunque también se puede ser ecléctico y se puede usar diferentes modelos, diferentes marcos hermenéuticos para aplicarlos en los modelos escatológicos. Y a grandes rasgos, a mí me gusta clasificar los modelos escatológicos en dos. Así yo lo veo y así siempre trato de explicarlo a grandes rasgos. Hoy no vamos a entrar en mucho detalle de estos modelos, pero sí los vamos a presentar hasta ahora para que usted no los sepa, usted no los sabe, usted los conozca, usted sepa qué son y usted sabe ahí bien por encima qué es lo que dice cada uno de estos modelos escatológicos. Y todo esto se basa en si va a haber un milenio o si no va a haber un milenio. O sea, la interpretación de Apocalipsis 20 es la que determina si el modelo va a ser quialista o si va a ser no quialista. ¿Y qué significa quialista? Pues la palabra quialista significa, viene de mil años. Así que los modelos quialísticos son los que piensan que va a haber un milenio literalmente. Y no tiene que ser 1000 años literales, sino este momento de un estado intermedio. Y por otro lado, los modelos que no son quialísticos son los que piensan que esto que pasa en Apocalipsis 20 es en realidad una alegoría. No es algo que ocurre literalmente y no tiene un tiempo literal de ocurrir, sino que o está ocurriendo o comenzó a ocurrir en un periodo extendido o se espera que ocurra en un momento al final, pero es como que medio, bueno, van a ver cada uno de los marcos de los modelos cómo es que se trabaja, pero los quialistas sí creen en este estado intermedio, en este tiempo intermedio, pero los no quialistas no creen en este tiempo intermedio. El más conocido ahora mismo quialista es el premilenialismo dispensacional, o sea, el dispensacionalismo. Ellos creen que Cristo regresa antes del milenio, porque son quialistas. Y ellos el dispensacionalismo hace una distinción entre la iglesia e Israel. Pero vamos a ver más adelante en las próximas clases cómo el dispensacionalismo ha ido modificando esa idea de esa distinción bien específica y bien tajante entre iglesia e Israel. El segundo modelo quialista es el premilenialismo histórico. Este también piensa que va a haber un milenio,
pero ve más una continuidad entre la iglesia e Israel. Y normalmente el premilenialismo histórico tiende a ser post-tribulacionista, pero eso lo vamos a ver después. El dispensacionalismo es premilenialista y es pretribulacionista. Vamos a ver después qué es la tribulación, pero para que sepan a grandes rasgos. Y en cuanto a los modelos no quialísticos, el más extendido en la actualidad de estos es el amilenialismo. ¿Y por qué es el más extendido? Porque la Iglesia Católica lo adoptó como su sistema allá desde Agustín de Hipona, el siglo IV, por allá, siglo V. Y desde ese momento, la Iglesia Católica siempre, desde ese momento, ha sido amilenialista. Y cuando vino la reforma, los primeros reformadores no trabajaron con la escatología, de modo que ellos siguieron sosteniendo un modelo escatológico amilenialista. En el amilenialismo, el milenio es como una era gloriosa de la iglesia y se supone que es el tiempo actual de la iglesia. Y, y Cristo está reinando de manera espiritual ahora mismo y nosotros somos gobernados por Cristo y vivimos ya en el estado milenial. Y el último es el postmilenialismo. La realidad es que hoy en día no está muy extendido, hoy en día no se usa mucho. Pero esa es la idea de que el reino de Dios va a entrar gradualmente en la tierra y nosotros mismos tenemos, los creyentes, tenemos que esforzarnos porque Cristo venga. Porque cuando llegue, cuando la iglesia se posicione en un momento glorioso en específico, ahí es que Cristo va a regresar. El modelo postmilenial fue bastante famoso en algunos reformadores y este ímpetu postmilenial los hacía salir a llevar el evangelio, porque a la medida que el evangelio fuera extendido, esta esperanza se hacía más real para ellos, para los creyentes. A grandes rasgos, mirando cada uno de los diferentes modelos, esto no hay que darle todavía hoy mucha explicación, porque esto lo vamos a ver más adelante, pero ya lo tienen por ahí en la diapositiva, y con esto van a empezar a ver lo que creen cada uno de los sistemas. Y más para que lo vean y sepan. Hoy no voy a entrar en mucha explicación de esto, porque esto es lo que vamos a estar viendo en parte en cada una de las clases. Tengo una pregunta por ahí de Alwin. Dígame, Alwin. Es que me resulta curioso, tengo un libro de Robert Menzies, que es un teólogo pentecostal, Ujú. y él también hace un desafío a las asambleas de Dios, Sí, y donde el movimiento pentecostal los invita a moverse al amilenialismo. correcto. Entonces, él trabaja unos puntos bastante interesantes, y hasta qué punto este libro puede influenciar de hacer un movimiento de las iglesias tradicionalmente dispensacionalistas al amilenialismo. Bueno, la verdad, lo que pasa es que, digo, esto es más adelante en la clase, pero uno de todos los sistemas tienen sus marcos hermenéuticos, y tienen sus virtudes y sus debilidades también. Y tiene mucho que ver con la manera en la cual tú estás viviendo tu vida, cómo tú ves, cómo también tú percibes la escatología. Menzies, creo que es en China que vive Menzies, y el entorno en el cual él está, en parte, es lo que lo llevó, lo empujó a salir de la idea tradicional, dispensacional de las asambleas de Dios. Se buscó un problema con las asambleas de Dios, por eso. Pero yo conozco, buenos amigos míos pentecostales que se han ido moviendo del dispensacionalismo. De hecho, las generaciones más jóvenes de pentecostales se están moviendo, casi todas, a medida que estudian y aprenden un poco más de la escatología, se terminan saliendo del dispensacionalismo clásico y migran, después lo vamos a ver, al dispensacionalismo progresivo, o migran al premilenialismo histórico y quizás algunos pocos al amilenialismo. Conozco muy pocos casos de pentecostales que se mueven al amilenialismo, pero existen.
Así que la realidad es que después vamos a ver los desarrollos históricos de los sistemas y cómo surge cada uno de ellos, porque cada uno de ellos tiene también su origen en algún momento específico. Yo diría que para Menzies lo que más sentido le hace dentro de su propia vivencia es la idea del amilenialismo. Y por eso es que él adopta este sistema y entonces se pone unos lentes específicos y ve la profecía escatológica de una manera específica según sus vivencias y según lo que él ha experimentado. Yo creo que nuestras iglesias, en la medida en que nosotros nos eduquemos y nos preparemos, poco a poco se van a ir moviendo especialmente del dispensacionalismo clásico. Porque cada día más, cuando uno va estudiando, como que se hace un poco más difícil seguir sosteniéndolo. Y esto no estoy diciendo a modo de crítica. Tengo también buenos amigos que son dispensacionales, pero especialmente son la mayoría, cuando siguen abrazando el dispensacionalismo, es porque son dispensacionalistas progresivos, que después lo vamos a ver lo que significa. Pero yo creo que sí, esto es algo que se va a seguir moviendo. Yo no sé hasta qué punto sea posible que las asambleas de Dios se muevan al amilenialismo y acepten el amilenialismo, y más cuando, que yo sepa hasta ahora, exponente famoso solamente en Menzies. Y casualmente hace un par de, como un mes, hace poco más de un mes atrás, yo tuve el privilegio de traducir a Menzies en una entrevista. Así que yo o sea, interactúo con él y no me cabe, no tengo ninguna duda de su pentecostalidad, de la realidad pentecostal en su vida. Pero para él le hizo más sentido el amilenialismo. Algo lo convenció a él de ser amilenial. Pero de igual manera las personas se pueden convencer de hacer, de nuevo, tengo bastantes amigos que también son premilenialistas históricos, súper buenos amigos míos. Así que pues, no hay que casarse con una sola interpretación, sino hay que seguir estudiando y aprendiendo de todos los sistemas, diría yo, no quedarnos con una sola interpretación, porque a la medida que nosotros aprendamos, y eso es lo que estamos haciendo aquí, vamos a terminar entendiendo cada uno de ellos y viendo por qué piensan, cómo piensan. Y de nuevo, todos tienen sus virtudes y todos tienen sus defectos y lo vamos a ver más adelante. No sé si te contesté la pregunta, pero tengo una pregunta por aquí. Déjame contestar la que vi en el chat rápido. La mayoría de los reformados son amilenialistas. Es correcto. La mayoría de los reformados son amilenialistas. Eso es así. También hay muchos bautistas amilenialistas que no son bautistas reformados. Adelante, Francisco, que también tiene una pregunta por ahí. Sí, es sobre el comentario sobre Menzies, sobre el libro, que dijeron como que impulsaba el amilenialismo. Hay una parte, he podido leer parte de su libro, y hay una parte donde él declara enfáticamente que él no está promoviendo el amilenialismo, como, ¿verdad? Como alternativa normativa. Él usa, creo que esa expresión, de que no la está impulsando o promoviendo como algo normativo, sino que la está dejando como una posibilidad abierta. Sí, no, y eso, de nuevo, yo tengo también muy buenos amigos amilenialistas. Yo no estoy diciendo que sea pecado, que sea herejía o algo así, el amilenialismo. No es así. Yo creo que cada quien tiene sus motivos y sus razones para adoptar el modelo escatológico que él entiende mejor, porque la escatología es algo que no está escrito en piedra, y que constantemente surgen nuevos modelos y nuevas maneras de entender la escatología, y esto pasa precisamente por eso, porque no es algo que está escrito en piedra. Por ejemplo, yo diría, desde mi punto de vista, por decir algunos ejemplos que influenciaron mucho la escatología, después que la Iglesia Católica cambia a ser la milenial, todos los sistemas que eran quiaristas, todos los que creían en un milenio literal, se eran ridiculizados dentro de la Iglesia Católica. La idea del milenio literal se entendía como una idea ridícula. Se entendía como una idea, y así lo dice en una declaración de la Iglesia Anglicana del siglo XVII, creo que es, como un mito ridículo. Así que durante más de 1000 años,
Esa es la idea que tuvo la iglesia, la mayoría de la iglesia, del quialismo. Y hubo razones históricas de por qué eso pasó así. Pero después, la iglesia universal, de repente, pues algunos se quedan siendo mileniales, otros se mueven y empiezan a ver la escatología con diferentes lentes y llegan a diferentes modelos. Así que la idea en esta clase no es convencer de ningún modelo en específico, sino es presentarlos y que por lo menos usted sepa dónde es que usted está parado y por qué usted cree lo que usted cree y que usted se afiance en donde usted está, pero que aprenda también de los demás, de los otros marcos y que usted pueda, de los otros modelos, y que usted pueda dialogar con las personas de otros modelos, ¿verdad? Con respeto y con el amor cristiano que nos debe caracterizar. A ver si hay alguna pregunta. Así está el nombre, El fin de la historia. El Apocalipsis, el desafío pentecostal de Robert Menzies. Así se llama ese libro. Yo le diría, hablando un poco de literatura, hay unos libros que se llaman 4 puntos de vista, y hay uno que dice 4 puntos de vista del milenio, hay otro que dice 4 puntos de vista del rapto, y otro que dice 4 puntos de vista del apocalipsis. No son libros tan largos, tan extendidos. De hecho, del 4 puntos de vista del rapto, hay 2 versiones, y las versiones son diferentes. Si usted tiene la oportunidad de adquirir esos libros, los invito a que los consiga, los compre y que aprenda de eso para que vea a grandes rasgos. Vamos a hablar aquí en la clase de eso, pero esos libros los va a ayudar también más a entender cada uno de esos modelos y cada uno de esos marcos escatológicos. Así que no sé si alguien tiene otra duda, otra pregunta, algún otro comentario. Más nadie. La clase de hoy era más introductoria que otra cosa. Éramos para presentarle unos conceptos que van a ser importantes para nosotros en el resto de las 7 semanas que nos quedan, porque ya pasamos la primera. Ok, tengo una pregunta aquí de Josías. Adelante, Josías. Hermano, solo para saber si entendí bien, los fariseos creían que todos estaban en el Seol, como la historia de Rico y Lázaro. En realidad, la concepción judía era que todos iban al Seol, no solamente los fariseos, todos los judíos pensaban que los muertos estaban que todos los muertos estaban en el Seol. Pero eventualmente se empezó a crear una diferenciación y entonces ahí ya quizás vienen un poco más los fariseos, entre que cada uno dentro del Seol era juzgado o era tratado diferente dentro del mismo Seol, y eventualmente entonces vemos lo de Rico y Lázaro, que ya vemos que hay una distinción tajante entre los impíos y los justos, y cómo los justos reciben cierta recompensa y los impíos reciben ciertos castigos, más cuando están después de la vida, en el momento de la muerte. Me da una pregunta aquí. Que sí, la diapositiva yo las puse ya en la plataforma, la pueden buscar por ahí, que yo las puse hoy por la tarde, ahí las pueden buscar, ahí está en PDF. Ahí, yo creo que está el libro de Menzies, me imagino. A ver. 3 puntos de vista de rapto, sí. Pero el de 3 puntos de vista de rapto, para que sepan, como les dije, hay 2 versiones. Lamentablemente, la segunda, que para mí es la mejor, no está en español. Porque aquí se tocan cuatro perspectivas. Se habla del dispensacionalismo, creo que el dispensacionalismo clásico, dispensacionalismo progresivo, se habla del mistribulacionismo, y no me acuerdo cuál es el cuarto, el posttribulacionismo. Entonces, el otro libro, el segundo libro que está más que en inglés, elimina el mistribulacionismo y entonces añade el arrebatamiento preira. Lamentablemente, ese otro no está en español. Y es bien importante porque es una percepción que se tiene también hoy de rapto que es diferente de las otras anteriores. Sí, cuando vayamos a hablar del dispensacionalismo, Juan, voy a hablar de todo, del revisado, del clásico y del progresivo. Este es otro que está poniendo aquí, es el de Apocalipsis, el 4 puntos de vista de Apocalipsis. Exacto. Y hay otro por ahí de 4 puntos de vista del milenio también, está por ahí.
Si ustedes tienen la oportunidad de comprar esos libros, yo creo que no son muy caros y van a ser muy buenos, van a ser un buen material introductorio para que usted vaya entendiendo todos los marcos interpretativos. Ahí está, el Milenio más allá, exactamente. Esos son los libros los que puso por ahí Alfonso. Si tienen la oportunidad de adquirirlo, siempre trate de lo posible de comprar la literatura si está en su alcance, porque muchas personas viven de eso. Y componer no siempre uno se hace rico componiendo. A veces lo que termina es teniendo pérdida cuando uno escribe un libro. Así que si tienen la oportunidad de bendecir a los autores comprando un material, pues háganlo. Así que no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda. Eventualmente voy a estar trabajando con cómo es que vamos a hacer la evaluación. Todavía no estoy muy seguro qué es lo que voy a hacer. Pero no sé si ustedes tuvieron la clase anterior, con los que estuvieron, no tiene que ser una carga para ustedes. Usted que tiene que estar pensando y tiene que estar mortificando, tiene que estar nervioso por eso. Lo de la plataforma, yo creo que, no sé si el pastor Elías tenía algo por ahí, algún video o algo que diga cómo es. Probablemente si lo tiene lo puede compartir. Porque tiene que crearle un usuario usted en la plataforma de Moodle para que pueda entrar. Si no, déjame un segundo. Digo rápido. Sacarle una foto a esto, porque si no sé si está, si no está, pues le voy a decir después para que le diga a usted cómo es que va a entrar a la plataforma. Ahí está. Así que no sé si hay más dudas o más preguntas. Ok, y a ver cuál es ese que pusieron por ahí. Este es el chat. No sé dónde metí el chat. Aquí. A ver cuál fue ese que pusieron ahí ahora. Ajá, Tributes. Yo creo que este es el segundo. Déjame ver qué. No, este es el mismo que está en español. Porque este tiene el pretribulacionismo, tiene el midtribulacionismo y el posttribulacionismo. Hay otro en inglés que es el que tiene el arrebatamiento preira. Que es el que le estoy diciendo que es otra perspectiva diferente. Y una perspectiva que creo que está expandiéndose en la actualidad. Así que no sé si tienen más dudas, más preguntas. Yo no creo que compartir. Le voy a compartir mi email para que lo tengan. Ese es mi email, que no lo puse por ahí. Pero eventualmente, si tienen dudas o preguntas, en confianza me pueden contactar por ahí, me pueden escribir. También me pueden escribir en la plataforma de Moodle, que estoy por ahí pendiente a cualquier pregunta, inquietud que usted tenga. Y estoy en la mejor disposición de ayudar, en la mejor disposición de que todos aprendamos, porque lo que estamos aquí es todos para aprender, incluyéndome a mí también dando la clase. Tengo una pregunta de Beder, adelante. Sí, me quedé con una duda desde la mitad de la clase. Con Ajá, respecto a aquellos que, por ejemplo, todavía no tenían un concepto apocalíptico y o sea, cuando moría decía murió junto a sus padres, ajá. ellos, ¿de qué manera van a ser juzgados? Que ellos no hubieran tenido Ah, el conocimiento no quita la realidad, no quita lo que era real. Ellos van a ser juzgados igual, o sea, yo me imagino que ellos tenían su concepción, pero eventualmente se dieron cuenta de que cuando murieron, de que había una esperanza más grande. Y de eso nos habla Hebreos 12, creo que es, donde están o Hebreos 11, donde están el Salón de la Fama de la Fe, Hebreos 11 creo que es. Y ahí nos habla de esa fe de los antiguos, de cómo ellos tenían la fe, y de cómo
cómo ellos actuaron con fe y cómo al fin y al cabo van a recibir la recompensa por sus acciones en fe. Así que, exacto. No, me dice Alfonso, la fe en el Antiguo Testamento se expresaba en obediencia. Sí, eso es cierto. Pero aunque otro tema es la soteriología, pero también en la actualidad la fe debe ser expresada también con lealtad. Nosotros demostramos que creemos por la manera que nosotros actuamos. Por eso es que actuamos como actuamos. Y no actuamos para ganar nuestra salvación, sino que actuamos como somos salvos. Porque somos salvos, perdón. Actuamos con lealtad a nuestro Señor y nuestro Salvador porque somos salvos. Así que de la misma manera que ellos en el Antiguo Testamento expresaban su fe con obediencia y con lealtad, hoy nosotros también estamos llamados a demostrar nuestra fe también con obediencia y con lealtad. Pero es otro tema. Así que no sé si hay otra duda, otra pregunta. Si no lo hubiera, por ahí está mi contacto. En confianza, como le dije, se pueden comunicar conmigo. Estoy en la mejor disposición de ayudarlos en todo lo que esté en mis manos. Y por lo menos a mí como profesor no tienen que temer de lo que vaya a pasar, ¿verdad? Trate de estar allí, trate de participar. Si no puede participar, pues también pueden ver los videos. Pero yo creo que lo más que yo atesoro como maestro es la interacción con los estudiantes. Que yo vea interés en los estudiantes, que los estudiantes me hagan preguntas. Porque yo creo que si hay algo que no quiere un profesor es estar aquí hablando solo y con la esperanza de que algún día alguien lo escucha. Así que no sé si alguien quiere terminar con una oración, algún voluntario que quiera levantar una oración. ¿Cuál es el modelo escatológico que se apega a la doctrina de la Asamblea de Dios? Bueno, las Asambleas de Dios me parece que son dispensacionalistas, que son, ¿cómo es? Pretribulacionistas, dispensacional, pretribulacional. No, Son dispensacionalistas. disculpa, la declaración oficial dice que somos premilenaristas, pretribulacionistas. Ahí está. Y el dispensacionalismo también entra dentro de esa categoría, pero no somos, Exacto. por declaración, dispensacionalistas. Exacto, gracias, Elías. Lo que pasa es que yo no soy Asamblea de Dios, por eso es que no estoy 100% al tanto de qué es lo que piensan las Asambleas de Dios. Yo pertenezco a un movimiento criollo pentecostal aquí en Puerto Rico que se llama la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional. Así que por eso pues no puedo contestar necesariamente por las Asambleas de Dios, porque no estoy seguro. Pero, de nuevo, lo importante es que nosotros entendamos las demás, los demás modelos escatológicos y que entendamos que nadie es salvo por ser de un modelo o del otro modelo. Después que no sea preterista total, se puede fluir. Consulta, Aleluya. profesor, Adelante. ¿dónde uno puede saber de su denominación a qué cosa cree o qué modelo sigue? Porque yo soy pentecostal de Chile, pero no sé, yo si leyendo todo esto creo como en todo, en todo, pero mi nominación tiene que seguir un modelo. ¿Y eso cómo uno lo puede saber o uno tiene que hablar directamente con su congregación o con su iglesia para saber cuál sigue? Se supone que hay una declaración de fe y que en esa declaración de fe se diga cuál es la escatología. Perfecto. La declaración de Pues, fe. ¿verdad, Elías? Me imagino, así es mi denominación, Claro. pero no sé, Asamblea de Dios supongo que debe ser igual. La declaración de fe. Sí, tienen declaraciones de fe la mayoría de las denominaciones en Chile, pero no todas son explícitas con su escatología, no todas. Ok. Pues usted examínela. Y sí, lo interesante es que aunque no hay una declaración de fe, probablemente cuando usted vea la clase, usted va a entender dentro de cuál de los marcos está su denominación. Hay cosas que son bien características de cada uno de los sistemas y ahí usted va a entender, pues mira, aunque yo no lo sabía, pero mi iglesia es premilenial dispensacional. Gracias. De nada. Así que no sé si alguien Sí, que quiera está en terminar una con una clase. oración, darle gracias a Dios por este momento que tuvimos. ¿Alguien? ¿Algún voluntario por ahí?
¿Quiere que ore, pastor? Adelante. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido reunirnos a través de Gracias, esta Dios. tecnología, Señor. Gracias por la disposición del profesor, gracias por la enseñanza impartida. Ilumina, Señor, todo aquello que Él tenga que compartir y también ilumina nuestro entendimiento, Señor, para Nombre de aprender Jesús. y recibir ese conocimiento que nos hace falta y nos edifica. Te damos gracias por este tiempo, Señor mío, y te encomendamos este tiempo hasta la próxima reunión para que nos permitas volver a ver estos videos para aprender y saber más de ti. Te damos gracias por este tiempo especial, te bendecimos y te glorificamos en esta hora y gracias por todo aquello que nos das diariamente. En el bendito nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Pues que el Señor los bendiga mucho y nos vemos el lunes que viene en la segunda clase. Dios los bendiga. Saludos, Hasta luego, saludos, Nos vemos. bendiciones bendiciones, a todos. Dios los bendiga bendiciones, mucho. bendiciones, bueno. Muchas gracias, bendiciones. Dios los bendiga mucho. Y estimado Abiaser, gracias por la clase. Estuvo muy edificante. Logré estar una parte al inicio y una parte al final. Qué bueno. Te paré un ratito. Nada, espero que, pues que no sea muy escabroso esto. No, que igual el Siempre tema siempre se da que de repente hay cosas que. A ver, voy a poner la sala de espera un segundito. Ahí está. Es que sabes que si los coloco así como que no, después no los puedo agregar a la otra clase. Así que por eso lo poner la sala. Y Álvaro, ahí está. ¿Tú te colocaste en pausa la grabación ya, no es cierto? ¿Cómo? Está en pausa la grabación. No. Ha pasado ahora. Luis.